Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión general de geriatría. Les agradezco su presencia. El día de hoy la sesión va a ser acerca de envejecimiento exitoso y va a estar a cargo de la doctora Verónica Galván González, quien es residente de cuarto año de nuestra residencia. Bienvenidos y adelante, doctora Verónica. Muchas gracias, doctor. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Y pues bueno, vamos a empezar con la agenda del día de hoy. Bueno, a manera de introducción, vamos a ir viendo diferentes también términos en las definiciones, un poco de historia también, diferentes modelos de envejecimiento exitoso. No podemos dejar de hablar de envejecimiento exitoso y no hablar de Blue Zones. Los diferentes predictores que se han demostrado a lo largo de la historia y vamos a terminar con las conclusiones. Para empezar, me gustaría ponerles unos casos clínicos. Este es el caso número 1. Esta es la señora Mercedes, de 87 años de edad. Ella tiene antecedente de diabetes e hipertensión en descontrol. Tuvo un infarto hace 10 años que requirió la colocación de 2 stents. Es viuda, tiene 7 hijos, vive sola y es independiente para las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria. Y aquí es la pregunta. ¿La señora Mercedes tiene un envejecimiento exitoso? ¿Alguien que quiera opinar? María, ¿qué piensas? Yo consideraría que sí tiene un envejecimiento exitoso al ser una persona que es independiente tanto para sus actividades básicas de la vida diaria e instrumentales. Ok. ¿Alguien piensa algo diferente? Oscar. Yo también concuerdo con la opinión que nos da María. Ok, perfecto. Ahí va el caso número 2. Ella es Rosa, que festeja sus 90 años de edad. Ella es soltera, nunca tuvo hijos, pero tiene 18 sobrinos que están al pendiente de ella. Ella, en cuanto a la funcionalidad, tiene un CAT-C. Ella es dependiente para la incontinencia y para la movilidad. De hecho, utiliza un andador de 4 puntos para poderse desplazar. Sin embargo, es dependiente para todas las actividades instrumentadas de la vida diaria. Sin embargo, ella se refiere muy feliz. Tú mismo, Oscar, ¿para ti tiene un envejecimiento exitoso? Pues es que vemos el caso de esta paciente que, aunque ella se refiera pues feliz, es dependiente para las actividades instrumentadas. Entonces, yo diría que no. Ok. Aníbal, ¿tú qué piensas? ¿O Mau? Pues, híjole, tiene ahí algunos ya síndromes geriátricos. Pues yo pienso que también es parte de... ¿Sí? A ver, Aníbal. Yo lo que estaba pensando es de que pues se tiene que tener en cuenta la fragilidad de la paciente y que si bien ya llegó a los 90 años con esa, a pesar de esa dependencia, la reserva funcional que tuvo y que la llevó a llegar hasta esos 90 años, sí me harían pensar en un envejecimiento exitoso. Ok. ¿Y Mau, si quieres terminar tu idea? Sí, pues que si bien tiene algunos síndromes geriátricos, pues está contenta y no tiene otra enfermedad, al menos de las que se pudieron haber prevenido durante la vida, sino simplemente padecimientos relacionados con el envejecimiento. Yo sí diría que tiene algunos, o sea, exitoso no. Medio exitoso. Ok. Y vamos a ver por último el caso número 3. Este es el señor Carlos, que tiene 80 años de edad. Él tiene antecedente de hiperplasia prostática benigna en tratamiento.
Sin embargo, fue diagnosticado previamente con deterioro cognitivo leve. Él recientemente acaba de abrir su página de YouTube donde comparte recetas. La misma pregunta. ¿Él tiene un envejecimiento exitoso, Israel? Hola, ¿qué tal? Bueno, considerando la heterogeneidad de la vejez, ¿verdad? Creo que se busca sobre todo lograr las mejores condiciones posibles y tener lo más posible, conservar lo más posible la funcionalidad y tanto la calidad de vida. Entonces yo creo que en esta persona tiene deterioro cognitivo leve, que nos diría que no hay afectación en sí de las funciones. Entonces yo creo que sí tiene un envejecimiento exitoso. Perfecto. Juan Pablo, ¿piensas diferente? No, coincido en la información que acaba de dar Isra, en que el paciente, a pesar de tener una enfermedad de base, está siendo funcional y pues aparentemente además tiene un desarrollo social e intelectual adaptado a su comorbilidad. Perfecto. Sí, vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, y bien como comenta Isra, esto es muy heterogéneo. Sin embargo, les voy a ir presentando las diferentes evidencias y qué nos dice la literatura al respecto. Entonces, a manera de introducción, realmente el envejecimiento ha sido un tema de interés a lo largo de toda la historia. Y si bien la longevidad tal cual pudiera ser el objetivo, hemos visto cómo la calidad de vida en los adultos mayores es mucho más importante tanto individual como la sociedad en general. Y hablando de longevidad, les presento aquí el récord Guinness de la mujer y la persona viva actualmente más longeva. Es esta japonesa Kaneko Tanaka, que hasta el día de hoy tiene 117 años y 297 días. Y, sin embargo, se reconoce como la persona más vieja a lo largo de la historia a la francesa Genelius Calmet, que vivió 122 años y 164 días. Sin embargo, estuvo fumando hasta los 100 años de edad. Entonces, podemos ver a lo largo de la historia que hay diferentes términos y diferentes definiciones operacionales. Hay cerca alrededor de 84 definiciones. Entonces, vamos a ir viendo en la literatura cómo hay diferentes términos, como es el envejecimiento saludable, un envejecimiento productivo, envejecimiento activo, y el, si bien más aceptado, envejecimiento exitoso, en inglés successful aging, que va a ser de la manera más fácil que van a encontrar al buscar sobre esto. ¿Y cómo empezó todo? Empezó en 1961 con los primeros álbumes de la revista del Gerontologist, en donde empiezan a hablar de este envejecimiento exitoso. Y lo definían de esta manera el doctor Habercruz, donde decía que era un modo de vida que es socialmente deseable para este grupo de edad y que podía mantener la actividad que tenían usualmente en la edad adulta media. Y él marcaba principalmente dos puntos de vista externos e interior, donde el paciente, de manera subjetiva, tenía un sentimiento de satisfacción con el estado actual y con las diferentes actividades. Y no fue bien hasta 1985, cuando el doctor Robert Butler, que era un psiquiatra famoso y gerontólogo, y de hecho fue el primer presidente o director del Instituto Nacional de Envejecimiento en Estados Unidos, y que de hecho se le acuña el término de ageísmo en 1968, él empezó a hablar de este envejecimiento productivo, como él definía tal cual, como evitar enfermedades o la susceptibilidad a enfermarse, pacientes que tuvieran alta capacidad cognitiva, entonces por eso quise poner estos ejemplos que contradecía un poco, y que tuvieran un compromiso activo con la vida. Sin embargo, 2 años después, fue cuando se lanza de los principales artículos, y vamos a ver qué es como el parteaguas, o los artículos más importantes en cuanto a envejecimiento exitoso. Estos dos autores, estos dos doctores, el doctor John Rowe y Robert Kahn, lanzan como un preámbulo en este artículo en el 87, en donde quieren diferenciar de un envejecimiento usual, en donde todos los factores extrínsecos pesan directamente, casi siempre de una manera negativa, y un envejecimiento exitoso donde pesan de manera neutral o de manera positiva. Sin embargo, fue hasta 10 años después, que este es el artículo, digamos, fuerte, que se publicó, que habla tal cual del envejecimiento exitoso, y ellos proponen el modelo más importante y que más se ha utilizado en los diferentes estudios, que es el modelo MacArthur. El modelo MacArthur habla de esto,
principalmente de 3 características que se deben de tener para tener un envejecimiento exitoso. Lo primero es tratar de evitar, uno, la enfermedad o la discapacidad, y no nada más es como la presencia y ausencia de enfermedad, sin embargo es qué tan severo, qué factores de riesgo tienes. Otro, que tengas o que conserves la actividad cognitiva alta y la función activa. Y esto nos va a decir qué es lo que puede hacer o no hacer una persona. Y por último, tener un compromiso activo con la vida. Y la interacción de estos 3 factores van a poder definir lo que es un envejecimiento exitoso. Sin embargo, este modelo, si bien es el más aceptado, un año después, la gerontóloga famosa Matilda White Riley hace una editorial o una carta al editor, justo, que la verdad también es muy famoso ese artículo, en donde critica severamente a este modelo. Y ella refiere que es un modelo incompleto, porque falta mucha estructura social, porque dice, desde el nacimiento y todo el curso de la vida, va a haber diferentes factores en la escuela, en su comunidad, en la sociedad en general, que van a afectar que una persona tenga un buen envejecimiento. Entonces, se hace una crítica severa a esto. Y es donde se desarrolla este modelo psicosocial, en donde se define como este proceso de envejecimiento como precisamente un proceso de cambio que permite la presencia de enfermedad o de pobre funcionalidad si son empleados mecanismos psicológicos o sociales. Y tiene diferentes sustentos, en donde lo primero es importante valorar, aceptar las metas personales como éxitos. Y ellos ponen el ejemplo de una señora que está en un cuarto y que para ella su éxito es seguir tocando el piano. Sin embargo, para desplazarse al cuarto donde está el piano, tiene que utilizar un andador de 4 puntos. Entonces, sin embargo, no se pudiera desplazar. Si consideramos para el éxito mantener la funcionalidad totalmente sin el uso de otros aditamentos, pues estaría fracasando. Sin embargo, para el éxito de la persona es seguir tocando el piano y sí lo estaría logrando. Entonces, hay que ver un poco más allá y ver las diferentes estrategias que usa una persona para poder llegar a estas metas. Como en este caso, la señora utiliza su andador para cumplir su meta. Y con esto vamos a ir viendo la relación de las pérdidas y las ganancias que vamos pasando con el tiempo. Y este es un proceso de adaptación en donde una persona que se adapta correctamente, las pérdidas las puede convertir en ganancias. Y en este estudio, que es un seguimiento de casi de 1000 pacientes arriba de 65 años, que ellos querían valorar los diferentes modelos de envejecimiento exitoso, biológico, el psicosocial o psicológico, cuál de ellos tenía más impacto en la calidad de vida, se encontró que únicamente el que tenía igual más impacto era este enfoque psicológico. Entonces, pues hay muchas críticas a los diferentes modelos, sobre todo al de Rowe y Kahn, que vamos a ir viendo que en la mayoría de los artículos es en donde se basa para poder definir envejecimiento exitoso. Entonces, es muy importante ver, porque sobre todo este modelo define como este envejecimiento exitoso como algo estático. Sin embargo, esto puede ir cambiando. Es algo mucho más dinámico, que es una trayectoria continua. Entonces hay que ver toda esta perspectiva en el curso de vida. Y sobre todo valorar, como mencionábamos, una influencia social, ver el tiempo histórico en donde se realizó, fue a partir de los 80s, entonces ha habido mucha variación cultural en estos tiempos y va a ser importante irlos modificando. Y pues, por ejemplo, en esta revisión sistemática que se publicó en el 2014, donde valoraron 67 artículos diferentes, donde criticaban todos los modelos que han habido de envejecimiento tal cual, estos eran los principales errores que ellos encontraban. Uno, que era de lo mismo que agregaban y revolvían. Otro, que eran las voces perdidas. Hay muchos pacientes que no se consideran, o sobre todo no están considerando la parte subjetiva, como el caso que les puse, el número 2, donde tenía todos los factores para no considerarse envejecimiento exitoso, pero ella se sentía feliz. Las críticas duras, incluso hay muchos autores que se han protestado en contra de estos modelos, porque hay cierto ajeísmo o cierta discriminación a ciertos pacientes que no cumplen con las características y que tenemos que ir a adecuarnos a diferentes nombres que debemos ir, digamos, adaptándonos de acuerdo a la cultura y de acuerdo a cómo vamos cambiando. Y algo bien importante y que a veces se deja de lado es la autopercepción. En esta encuesta en donde dieron seguimiento a una corte, tanto en pacientes de 55 y más años, empezó en el 90 y se terminó en el 2008, ellos querían asociar las diferentes dimensiones del modelo MacArthur, de Rowe y Kahn, con la percepción de la salud. Si el paciente creía que tenía un buen estado de salud,
en general, si tenía una satisfacción positiva o una satisfacción con la vida, y podemos ver que realmente ninguno casi cumple el 100%, si bien, le digo, de acuerdo a los modelos, los más altos son en 70s, 80s, podemos ver cómo se relacionan estos factores con la autopercepción de la salud, sin embargo, no está muy bien relacionado. Y un Scope Review que se publicó el año pasado, donde se hablaron 22 artículos preguntando a los adultos mayores, para ellos, qué era importante para poder definir envejecimiento exitoso, salieron a la luz estos 12 ítems, en donde podemos ver que para ellos es muy importante la relación y la interacción social, el optimismo, el sentirse saludables, que haya una seguridad financiera, que haya aceptación y adaptación, que haya un compromiso con la vida, la espiritualidad, el medio ambiente, la autonomía, la salud cognitiva, la actividad física y sobre todo tener buena muerte, que podemos ver que en muchos modelos pues esto no lo toman en cuenta. Y ahora, ¿qué nos dice la OMS al respecto? En su informe mundial sobre el envejecimiento y salud que se publicó en el 2015, ellos definen como envejecimiento saludable y agarran esta palabra. Y así viene tal cual. Es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, tal cual. Yo creo que queda muy subjetivo, entonces ahí mismo en el artículo definen qué es capacidad funcional. Pues es las capacidades tal cual que permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Sin embargo, que hay diferentes áreas, como por ejemplo el tener las actividades básicas, el tener movilidad, el tener relaciones sociales, el contribuir con la sociedad. Entonces también deja pues esta definición tal cual un poco en el aire y no tan aterrizado. Sin embargo, la OMS ha querido decretar, de hecho desde hace unos días para atrás, una década del envejecimiento saludable, pues tratar de promover esto en nuestra población. Y ahora, ¿por qué me he empeñado en tratar de poder definir lo que es un envejecimiento saludable, activo, exitoso? Porque es importante poder discutir directamente con los pacientes sus valores y sus ideales en el proceso de envejecimiento. Es importante preguntarle a su paciente cuáles son los objetivos de cuidado, cuáles son las metas a lograr, o incluyendo sobre todo su propio concepto de envejecimiento exitoso y irles preguntando periódicamente, porque su objetivo va a poder cambiar conforme vayan pasando las circunstancias en su vida. Y también es importante, como les comentaba, poder definir para las investigaciones, ir viendo cuáles son los diferentes predictores, pero para eso necesitamos una definición para poder encontrar resultados. Podemos ver, estos son, si bien es un artículo del 2000, cómo los diferentes autores hablan muy diferente acerca de lo que para ellos es el envejecimiento exitoso. No todos involucran los mismos aspectos. Incluso en esta revisión sistemática del 2013, podemos ver, donde abarcan más de 103 artículos que hablaban acerca de modelos de envejecimiento exitoso, como casi el 95% hablaba de sobre todo lo fisiológico. Cerca de un 50% del bienestar, del compromiso con la vida, y ya en un 25% los recursos personales, y todavía menos, cerca de un 5%, todos los factores extrínsecos, hablando de finanzas o del ambiente. Y entonces casi nunca se había estudiado cuál es la fuerza de cada uno de estos pues definiciones o de cada uno de los dominios acerca de envejecimiento exitoso. Entonces, en este metaanálisis del 2016, donde valoraron 15 artículos acerca del modelo, sobre todo de Rowe y Kahn, encuentran que el que tiene más fuerza para poder predecir el envejecimiento exitoso es cómo se adaptan de manera psicológica, sobre todo en la edad tardía. Y entonces, hay un artículo que me pareció muy interesante del Dr. Morley, que se publicó en el 2009. Es un editorial en donde él dice, a ver, o es envejecimiento exitoso o se envejece exitosamente. La verdad está bien padre el artículo en donde dice él, a ver, estamos definiendo de 20 años para atrás, de cuando publicó esto, estamos tratando de encerrar a los pacientes donde tienen, una genética increíble, tienen el medio ambiente todo controlado, no tienen factores de riesgo. Sin embargo, nuestra realidad pues, no es así. Por ejemplo, pone también el ejemplo de Clement, en donde vivió 122 años y hasta los 100 años estuvo fumando. Y él empieza a poner diferentes ejemplos, por ejemplo, de una pintora que pinta miniaturas, que tenía artritis, ya adulto mayor, y que a partir de ahí no se limitó y empezó a pintar. Y que si bien por cualquier modelo se hubiera
no se hubiera definido tal cual como un envejecimiento exitoso, se convirtió en las pintoras más famosas de Estados Unidos. O como diferentes pacientes que después del diagnóstico de demencia, de deterioro cognitivo o de discapacidad empezaron a componer, a pintar, etc. Entonces, dice, tenemos que salirnos de este cuadro de tal cual de envejecimiento exitoso porque hay muchas personas que para ellas sus metas personales sí la están realizando. Entonces, tendríamos que abrirnos más y no cerrar o tratar de encerrar a los pacientes. Y realmente no podemos hablar de envejecimiento exitoso y no hablar de las Blue Zones. Es importante considerar que si bien hay una longevidad individual, se ha ido definiendo y se ha ido encontrando que hay una longevidad poblacional. Y cuando hablamos de los estudios de longevidad, la mayoría de los estudios habla también de centenarios. Entonces, ¿qué es una Blue Zone? Una Blue Zone es una área geográfica delimitada y homogénea donde la población comparte el mismo estilo de vida y el ambiente, y su longevidad ha sido probada a ser excepcionalmente alta. ¿Cuándo empezó esto? Empezó en 1970, National Geographic es el que ha sido como también pionero en esto. El doctor Alexander Leaf empezó a ver que había zonas alrededor del mundo en donde había o se consideraban que vivían personas muy grandes o incluso centenarios. Esta era de las principales o las más conocidas, Pakistán, Estados Unidos, Ecuador. Hizo varios viajes, hizo varios estudios. Sin embargo, en 1969 encontraron que todas estas historias eran falsas, que las personas se iban aumentando la edad porque eso favorecía el turismo. Sin embargo, hasta 1999 en Sardinia, Italia, o Cerdeña, se encontró que había una extrema longevidad en hombres. Y fue aquí cuando se empezaron a encontrar los estudios y empezaron sobre todo a tratar de justificarlo con certificados de nacimiento, certificados de defunción, personas que sí nacían en el área, y así fue como empezó a surgir las Blue Zones. Y se le puede atribuir a estos dos doctores. El doctor Michael Plain, que él era un astrofísico que empezó a estudiar mucho sobre demografía, y el doctor Gianni Pes. Él también es un doctor con pues, alto interés en demografía. Sobre todo él empezó a estudiar en Sardinia todos estos pacientes centenarios o que estaban viviendo mucho tiempo, y él menciona en sus conferencias cómo él tenía un mapa de Italia, de Sardinia, entonces él empezó a marcar con un plumón azul las comunidades en donde veía que se acumulaban más centenarios. Los empezó a marcar y luego los circulaba literal con ese plumón azul. Y él refiere que de ahí salió el nombre de Blue Zones, que no sabían cómo ponerles y vieron todo el mapa manchado de marcas azules y de ahí salió tal cual el nombre. En el 2005, junto con el journalist de National Geographic, Dan Buettner, ellos consideraron que iban a empezar a estudiar un poco más sobre esto y hicieron varios viajes alrededor del mundo para ir encontrando más zonas similares a Sardinia que se pudieran considerar como Blue Zones. De hecho, ya está patentado el nombre, hay una página y es todo un estudio detrás. Entonces, hasta este momento hay 5 zonas en el mundo consideradas Blue Zones. Uno es Loma Linda, California, Nicoya, Costa Rica, Sardinia, Italia, Ikaria, Grecia y Okinawa en Japón. Este es de los primeros estudios en donde compararon sobre todo en Sardinia y en Okinawa cómo el ratio de centenarios comparado con el resto de la población o el resto de los países era mucho más alto. Podemos ver, por ejemplo, como en Japón es muchísimo más alto comparado con los hombres, igual que con el resto de la población. Entonces, al comparar con otros países, vemos que la acumulación de centenarios es mucho mayor. Entonces, de Sardinia, Italia, se han encontrado diferentes y todavía se siguen utilizando diferentes marcadores genéticos. Ellos son muy tradicionales, sobre todo se dedican a la agricultura, a la ganadería, a cazar, a pescar. Son 14 comunidades que todas entran en esta denominación de Blue Zones. Y si les interesa un poquito más, los que hayan visto el documental de Zac Efron en Netflix, de Down to Earth, en el capítulo 4, ellos van a Sardinia, entonces conocen un poco más de cómo la alimentación, van de hecho, y sale el doctor Gianni Pes dando un poco de preámbulo sobre esto. De hecho, acompañan a un adulto mayor en su rutina con el día, y incluso los que ya vieron ahí, vieron que menciona que todos los días toma unas copas de vino y es lo que les llama mucho la atención. Okinawa, Japón, sobre todo tienen una comunidad que se llama Moai, que es como una red social desde que nacen,
4 o 5 personas que se acompañe durante toda la vida. Y ellos mencionan que es de lo más fuerte que les ha ayudado a prevalecer o a vivir más años. Y muy similar en Nicoya, Costa Rica, en donde ellos tienen un plan de vida. Ellos mencionan que tú tienes que levantarte todos los días y preguntarte cuál es tu objetivo, o qué vas a hacer, o qué quieres conseguir. Ellos tienen mucho interés y tienen muy enfocados en cerca de la familia y la fe, y un agua rica en calcio y magnesio. En Icaria, Grecia, mencionan que el índice o la incidencia de demencia es mucho menor que el resto del mundo, que también igual de cáncer, que 1 de cada 3 viven más de 90 años. Ellos consumen mucha leche de cabra, también practican el ayuno intermitente y realizan muchas siestas. Y de hecho, él también, el caso de él ha sido muy famoso, se llama Stamatis Moraitis, es un señor que nació aquí en Icaria, después se fue a vivir a los Estados Unidos y a la edad como de 40, 50 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón terminal. Le dieron de expectativa de vida unos meses, él decidió regresar a su pueblo natal para morir ahí, no recibió ningún tratamiento y dice que de acuerdo al ambiente, al estar con su familia, a la alimentación, le ayudó a sobresalir. Incluso pues ha vivido más de 50 años después de esto. Él en sus entrevistas menciona que pues es todo la mística, digamos, de esta isla lo que la salvó, y después se hizo estudios y corroboraron que el cáncer no estaba tal cual. Y el último en la lista de los Blue Zones, la última integrada, es Loma Linda en Estados Unidos. Es una comunidad adventista en California. Ellos tienen una dieta vegana, tienen snack, nueces, y también ellos relacionan que tienen muchos voluntariados. De hecho, este es un doctor de 95 años, es un cirujano cardiotorácico que le está ayudando a una vecina a poner tal cual una cerca. Y aquí podemos ver las diferentes características ecológicas y socioeconómicas de las diferentes Blue Zones, en donde podemos ver, no sé, el clima, por ejemplo, la radioactividad, también en cuanto a la economía, cómo es cada una de las zonas y los diferentes indicadores de salud y de estilo de vida. Entonces, entrándonos un poquito con todos estos estudios, se ha visto a lo largo de estos años que hay diferentes predictores en cuanto tal cual de envejecimiento exitoso. De lo más, digamos, interesante, últimamente se ha intentado como que tratar de predecir si hay biomarcadores o algo que nos puede decir qué pacientes iba a tener un envejecimiento exitoso y quién no. Y en este estudio, fue un estudio en China de más de 350 pacientes arriba de 65 años. Ellos querían demostrar sobre todo la relación que tenía la longitud de los telómeros. Y encontraron que sí, que había una relación negativa, uno en cuanto a la edad y la longitud de los telómeros. Otro, también una correlación negativa entre edad y envejecimiento exitoso. Sin embargo, una correlación positiva entre envejecimiento exitoso y la longitud de los telómeros. Asimismo, se hizo un estudio en el 2015 de un estudio de casos y controles, en donde valoraron 81 centenarios, que era la mayoría de italianos, versus los controles, que eran 46 adultos entre 70 y 80 años. Les midieron 15 biomarcadores séricos. Y ellos, cabe resaltar que los centenarios estaban libres de enfermedad, eran independientes, no tenían enfermedad cardiovascular y renal, y no utilizaban, por ejemplo, ningún aditamento de la marcha, ni tenían deterioro cognitivo ni demencia. Entonces se encontraron que los marcadores que habían salido más significativos era la chamerina, el factor de crecimiento de fibroblastos 19 y 21 y la fetuina. Y aquí está. Incluso hicieron un análisis de regresión logística y se encontró que principalmente estos 4 que les mencioné tenían una correlación con envejecimiento o estaban asociados a envejecimiento exitoso, y que incluso tenían un área bajo la curva de 0.95 con una sensibilidad todos juntos del 95% y una especificidad del 80% para poder predecir envejecimiento exitoso. Sin embargo, pues igual como en todo concluyen los artículos que todavía falta pues para llevarlo esto a la vida diaria. Algo que también tenemos que considerar es la contaminación. Si bien sabemos que afecta en los diferentes ambientes, en los diferentes órganos y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, cáncer o enfermedades respiratorias o cardiovasculares, todo esto va a afectar en la mortalidad, va a reducir la longevidad, va también a alterar todo el sistema o la condición de fragilidad, y que nos va a conllevar a que no se tenga un buen envejecimiento. También de lo más importante y de lo más estudiado es la dieta.
En este estudio del 2013, que valoraron más de 6,000 pacientes arriba de 70 años, querían valorar con los diferentes patrones cuáles eran los que predecían más envejecimiento exitoso. Este estudio tuvo un seguimiento de 12 años y encontraron que si bien la fruta, la carne con alimentos grasa también, pues tenían buena relación, y en este estudio en particular no encontraron tal cual esta relación con los vegetales o con la dieta mediterránea. Este ha sido un debate porque en muchos estudios dicen que es importante la baja o el bajo consumo de proteínas, sin embargo en otros también refieren el alto contenido en carbohidratos. Entonces, en este estudio de más de 1,600 pacientes, arriba de 50 y 60 años, con un seguimiento de 10 años, ellos querían ver la relación entre el índice glicémico, la carga glicémica, los carbohidratos tal cual, los azúcares y la fibra con envejecimiento exitoso, y únicamente de todo esto encontraron que lo que fue estadísticamente significativo fue la dieta alta contenido en fibra. En estas otras dos cortes, que son de las cortes más importantes de islas mediterráneas, encontraron que estaba relacionado, o sea, una menor relación con una dieta baja en proteínas pero alta en carbohidratos, pero era mayor en pacientes que tenían altas proteínas y altos carbohidratos. Incluso ellos relacionaban sobre todo la área insular con la urbana. Y que era muy importante que sí, la adherencia que tuvieran al tipo de dieta mediterránea, que si bien en otros artículos no encontraban relación, la mayoría, y bien sabemos lo que se sugiere. En donde se tiene a mayor adherencia, un mejor índice de envejecimiento tal cual exitoso. Y aquí les pongo el ejemplo de las diferentes Blue Zones, cómo es su dieta. Si bien podemos ver que muchas, casi el 50% son granos, son vegetales, son frutas, podemos ver como menos del 5% es carne, que pues muy diferente a la dieta que nosotros estamos acostumbrados. Otra de suma importancia o de los factores importantes es el ejercicio. En este estudio de más de 12,000 pacientes que se publicó en el 2013, de personas arriba de 65 años, ellos querían valorar cómo era o el impacto de una actividad física vigorosa de 150 minutos a la semana. ¿Y cómo lo definían? Como personas que estaban caminando pues muy veloz, que estaban trotando, que nadaban o que hacían algún otro ejercicio, digamos, vigoroso. Tenían un seguimiento a 13 años y encontraron que sí, que había una disminución en la mortalidad en las que las personas que eran más activas. También estaba relacionado con un envejecimiento saludable tal cual, y en muchas de las pacientes que eran activas permanecían en su basal y en el seguimiento tal cual. Este es un estudio finlandés del 2019, en donde valoran más de 1,300 pacientes con un seguimiento a 32 años, y ellos querían comparar las diferentes combinaciones de IMC y de la salud metabólica y cómo esto afectaba en la calidad de vida de estos pacientes, de más de 1,300 pacientes. Y encontraron que las que tenía, digamos, mayor mortalidad eran estos MUG, que son pacientes que tuvieran el IMC arriba de 25 y un síndrome metabólico, comparado con estos que eran únicamente el IMC arriba de 25 y los que tendrían síndrome metabólico sin tener el IMC arriba de 25. Cómo aumenta su mortalidad y su relación con calidad de vida tal cual, pues sí que encontraron que sí tiene mucho efecto o efecto directamente todo el aspecto funcional, psicológico y emocional. Otra de las cosas importantes que hay que resaltar son las horas de sueño. Este es un estudio de más de 5,000 pacientes en chinos, en donde encontraron que, por ejemplo, que entre 7 y 6 tienen buena relación. Sin embargo, si disminuyen las horas de sueño en menos de 6 o más de 9, disminuye la relación en envejecimiento exitoso. Y a su vez, si tienen un pobre sueño tal cual en días, o que duermen mal en días a la semana, por ejemplo, si es menos de 1 o si va aumentando, también disminuye la incidencia de un envejecimiento exitoso tal cual. Y aquí lo podemos ir viendo, en donde se va a ir aumentando. En general, estos son como los diferentes modelos de diferentes puntos, igual de Rowe y Kahn. Y en general, envejecimiento exitoso podemos ver que en 6, 7 y 8 podemos ver la relación, y conforme va aumentando el dormir mal, de acuerdo a los días a la semana, pues va a ir disminuyendo. Y ahora
qué onda con las siestas. En muchos estudios también incluso lo sugieren. Y se ha valorado que la siesta durante el día tenía un mayor índice hasta en un 6.7% de un envejecimiento exitoso. Hablando de la educación tal cual, se ha encontrado que una educación arriba de 12 años también es un factor positivo. Y en este estudio, que es un estudio holandés del 2016, tuvieron un seguimiento de hasta 16 años, encontraron que lo principal, la educación igual, arriba de 12 años y el nivel socioeconómico era un factor predictor de esto. Otro de los aspectos también más importantes es la socialización. Esto es asociado a mortalidad, morbilidad y calidad de vida. Es importante el poder tener las diferentes conexiones sociales, una participación informal tal cual social y tener voluntariado. Todo esto influye en un soporte social y influye también en tener buena salud y buen envejecimiento. ¿Y cuál es el impacto de las actividades tal cuales de ocio o recreativas? En este estudio que se hizo en Sardinia también, se encontró, esta es una escala que se utiliza para depresión, se encontró que el tiempo de actividades afuera, digamos, y de jardinería ha tenido un impacto y una disminución, sobre todo en el riesgo de depresión. Y esto es para ver cómo la autopercepción de cómo se sienten los pacientes y las actividades físicas han tenido un buen efecto en el ambiente, sobre todo psicológico. Este es un estudio que ellos quisieron comparar igual en Sardinia a los octogenarios, nonagenarios y centenarios y cuál era su efecto, sobre todo uno en ambientes depresivos y su sentimiento de bienestar, sobre todo psicológico. Podemos ver aquí entre las características de los grupos como la mayoría, si bien conforme va avanzando la edad, son casados y esto va disminuyendo, la mayoría vive con otras personas, casi todos leen o tienen actividades afuera o actividades tal cual de ocio. Y encontraron, y para esto es muy interesante, cómo no hubo ninguna diferencia significativa, uno, en depresión y el sentimiento o el bienestar psicológico en los pacientes octogenarios, nonagenarios y centenarios. Y pues esto concluye el artículo que pues la verdad es muy valorable y muy rescatable porque pues Sardinia es como un ejemplo de cómo no debe haber diferencia en esto sin importar la edad. Y algo bien importante, como lo hemos hablado igual en clases pasadas, es la resiliencia. Si bien en este estudio, en donde ellos querían valorar pues los diferentes, por ejemplo, factores físicos, la familia, los amigos, igual esas son las mismas escalas que utilizaron de bienestar psicológico y depresión, encontraron que sobre todo el pesar en la resiliencia tal cual afecta sobre todo la relación con la depresión. Esta nada más es la correlación y podemos ver aquí cómo sobre todo el no tener una resiliencia pues va a afectar de manera negativa en esto. Y bueno, este es el modelo que nos propone la página de Blue Zones, en donde ellos ha sido lo que han encontrado que ha tenido un mayor efecto o un mejor efecto en envejecimiento exitoso. Uno, el tener un propósito, el poder, ellos mencionaban que el no llenarte por completo de comida, sino comer o estar satisfecho en un 80%, el tomar vino a las 5 de la tarde, siempre el conectar o el pertenecer a una comunidad, a tu familia, amar a los demás y moverte naturalmente y toda la importancia de la actividad física. Entonces, en conjunto de todo esto, de todos estos factores de estilo de vida tal cual, estos de los estudios principales es el Hunt Study, que tuvo un seguimiento de aproximadamente 22 años, reclutaron casi 5,000 pacientes. Y es un estudio longitudinal que ellos querían ver una relación entre la actividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad y el apoyo social en la edad media, con un seguimiento a los 22 años que les comento. Y ellos encontraron, igual dividieron los criterios de acuerdo a lo que les mencionaba, y que a una edad menor, en los pacientes que estuvieran casados, que tuvieran una educación más de 13 años y femeninos tenían mayor predisposición para tener un envejecimiento exitoso. A su vez, que no fueran fumadores, que fueran físicamente activos, que tuvieran un IMC abajo de 30, un buen soporte social y un bajo consumo de alcohol.
Y tal cual, podemos ver cómo en los diferentes criterios, y sin embargo, con los criterios, cumpliendo los 3 criterios en general, sobre todo lo que se encontró más relación son los pacientes que nunca han fumado o que son exfumadores. Igual también podemos ver la relación en la actividad física con todos los criterios, la obesidad y el soporte social. Esto es de acuerdo al número que tenemos de factores o de estilo de vida, pues va a ir aumentando conforme lo vayamos juntando y va a tener más impacto en nuestro envejecimiento. Ahora, en México, ¿cómo estamos? Este es un estudio de Guadalajara del 2012. Ellos valoraron más de 3,000 pacientes adultos mayores de 65 años y encontraron una prevalencia de envejecimiento exitoso del 12.6%. Y ellos encontraron que lo que era más para ellos predictor era la edad joven igual, el ser hombre, el tener una educación alta y que estuvieran casados. Y en el 2016, en el Subirán, también realizaron otro estudio en donde encontraron que los principales factores eran igual. Pues edad más joven, que no fueran analfabetas, que tuvieran una buena autopercepción del estado de salud, que no tuvieran dolor físico y que no tuvieran polifarmacia. Y ahora, como hemos definido en todo este tiempo, tal cual de envejecimiento exitoso, viene el interrogante. ¿Será otra parte de la moneda de fragilidad? En este estudio, que valoraron más un seguimiento, sobre todo fueron nada más de 3 años en pacientes arriba de 65 años, y su hipótesis era que querían valorar y utilizaron la velocidad de la marcha para valorar si los pacientes eran frágiles y si tenían predisposición a envejecimiento exitoso. Y encontraron, esto lo fueron dividiendo de acuerdo, nada más para que vean, de acuerdo a la edad, y encontraron que, sobre todo, en estos pacientes, en los que podían caminar arriba, con una velocidad de arriba de 1.39 metros por segundo, tenían mejor autopercepción de la salud, tenían menos incidencia de stroke, menos hipertensión, cataratas, osteoporosis, les salía mejor el mini-mental, tenían incluso un mayor uso de alcohol, tenían mejor actividad física, mejor educación, sobre todo. Y bueno, estos son los mismos factores que le mencioné en una regresión logística tal cual. Y encontraron que el conjunto de estos podía predecir, sobre todo, y si se pudiera concluir como el estado tal cual de envejecimiento exitoso, todo lo contrario a fragilidad. Y lo importante de esto y de toda esta plática, no hay que esperarnos a ser adultos mayores, sino hay que empezar hoy. Este es un estudio que me gustó el título, donde dice, el éxito presente quiere decir que voy a tener éxito en el futuro. Y sí, fue una encuesta de más de 1,200 personas, en donde tuvo un seguimiento de más de 24 años, en donde referían que en los pacientes que a la edad adulta tuvieran baja puntuación, sí correspondía a mayor riesgo de hospitalizaciones futuras, hasta en un 365%, episodios depresivos o una disminución en la satisfacción de vida a 24 años. Entonces, por ejemplo, aquí en la página de Blue Zones ustedes se pueden meter, le pueden dar para abajo y hay un test de longevidad. Muchos de los factores de los que ya les platiqué, ellos los toman en cuenta y han sido de sus diferentes investigaciones, donde vas poniendo cuántos años tienes, de dónde eres, te piden el peso, la talla, y te van preguntando diferentes cosas, de cuánto ganas, cuánto has estudiado, cómo sientes tu salud. Y, por ejemplo, en esta pregunta que dice, ¿cómo te has sentido enojado? Y te van restando, o te van sumando puntos, digamos, o sumando días para poder concluir con si ocupas medicamentos para dormir, cómo está haciendo tu dieta en los últimos 7 días, y así ya te van aumentando de acuerdo si vas teniendo como puntos positivos tal cual. Viene también mucho la parte de la socialización y del ambiente. Y al final te da una puntuación, por ejemplo, este es un ejemplo de la mía, en donde tengo una expectativa de vida saludable de 77 años, pero en general hasta 92 años, pero teniendo las adecuaciones o tomando en cuenta sus observaciones, pudiera aumentarse hasta 97 años. Entonces hay que hacer un plan de intervención. Este fue un estudio de Taiwán del 2018,
en donde valoraron un tipo de programa, uno era online y otro sí era presencial, en donde hicieron todo este plan de intervención con un seguimiento a 3 años y sí les salieron muy buenos resultados, en donde hablas acerca del concepto y la preparación de envejecimiento exitoso, la actividad física, la nutrición, la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, la salud emocional y el poder tratar con el estrés, diferentes ejercicios cognitivos, la relación familiar, la seguridad financiera y el uso de Internet. De hecho, en todo lo que estuve investigando y leyendo, muchos autores consideran que el uso de la tecnología va a ser fundamental para poder tener un envejecimiento exitoso. Entonces, a manera de conclusión, si bien el término de envejecimiento exitoso es bien aceptado, no existe una definición operativa como muchas cosas en geriatría, ni hay manera de medirlo objetivamente. Y podemos considerarla como una entidad de intersección entre funcionalidad física, libre o el control de enfermedades crónicas, el tener un compromiso con la vida y también sin dejar a un lado todos los aspectos psicológicos, sociales y sobre todo la autopercepción del éxito de cada uno de ellos. Las Blue Zones son áreas que nos enseñan que la longevidad comunitaria sí es posible y hay mucho que aprender de ellos. Y en sí el envejecimiento exitoso es multifactorial. Se han probado diferentes factores predictores como genéticos, ambientales, ejercicio, dieta, horas de sueño, socialización, el estado mental y la resiliencia. Sin embargo, todavía existe una brecha y una gran oportunidad para poder tener una investigación posterior. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguna pregunta, residentes, estudiantes, maestros? Yo, si no hay nadie, yo comento. Adelante. Yo, doctor, a mí me gustaría comentar algo. Adelante. Nada más, pues es para decir que ahorita que mencionaste lo de la dieta, pero te decían, o bueno, lo que tú leíste decía algo así como propiamente la dieta mediterránea, o te mencionaba nada más así como que estuviera basada en plantas o que tuviera más fibra, pero no te dijo nada específico de una dieta. Sí, de lo que más he estudiado, y bien sabemos que es la dieta mediterránea tal cual, y sobre todo en estas zonas es lo que más digamos, le han mantenido el interés, pero sí se ha visto que tal cual el tener una buena adherencia a la dieta mediterránea ha tenido un buen envejecimiento, en otros estudios no ha salido tal cual, pero vamos a ver que en la mayoría en estas poblaciones que tienen un buen envejecimiento es un alto contenido en incluso carbohidratos y un bajo en proteínas tal cual. Gracias. Pues felicitarte, Vero. Muy buena presentación en general. Creo que muy completa la revisión, donde ya se ingresan situaciones como resiliencia, ¿verdad? Cuestiones de la contaminación, que también ya son de las cosas que ahora se agregan como de las cuestiones preventivas para el deterioro cognitivo, ¿no? Y que cada vez está impactando más. Lo del sueño también, ¿verdad? Sin embargo, hay una de las cosas que al final mencionabas, ¿no? Cómo esta situación del estrés lo empezamos a mencionar, pero nos falta una evidencia de cómo poderlo medir. Y estas situaciones como el enojo, la falta de insatisfacción con la vida, en determinado momento son situaciones muy complejas y pues no tenemos ahorita la forma de cómo irlo introduciendo, ¿no? Y con esta situación del aumentar las redes sociales y todo este asunto te lleva a veces a tener más situaciones ahí complejas de manejo de información y cómo estás tú interactuando con la vida y tus situaciones de emociones, ¿no? Por otro lado, no sabemos hasta qué tanto nos va a impactar el COVID, ¿verdad? Que ahorita son de los detalles que se está mencionando, que esto nos puede venir a disminuir la esperanza de vida que se ha venido ganando. Y con todas estas situaciones complejas del post-COVID y las secuelas que se están teniendo, pues cómo se están acelerando problemas psicoemocionales en forma importante y algunas cuestiones físicas, ¿no? Entonces yo creo que esto es un área importante de oportunidad para nosotros en relación a que
no hay la tendencia a que trabajemos mucho en cuestiones de prevención. No tenemos un enfoque que nos hable sobre... Sí sabemos las cosas generales y tenemos este tipo de revisiones, pero como que nos dedicamos a atender al enfermo, ¿sí? Y pues debería también un área dedicarnos a tratar de trabajar más sobre las cuestiones de salud y ser más motivantes, ¿no? En ese sentido, yo creo que es todo un área que se tiene que seguir trabajando. Y bueno, gente que no es geriatra está trabajando sobre estas situaciones de prevención y de mejorar calidad de vida en la gente sana, ¿verdad? Entonces, esto es todo un área ahí interesante, ¿no? Así que felicidades. Gracias, doctor. Muchas felicidades, Vero. Yo también me uno a Amador porque realmente fue una revisión muy completa y muy clara con respecto a lo que tiene que hacer una persona para poder llegar a tener un envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso se gesta desde la juventud, no es a partir de los 60. Ahora bien, en todo lo que hay, lo que se menciona, hay un punto común que es la actitud con la que se vive, ¿verdad? O sea, ese es el punto en común que puede generar que una persona siga todos estos cambios y todos estos hábitos sanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, obviamente, pero ya con nuestros pacientes, es en buscar qué es aquello que los motiva y que nos pueda llevar a que junto con los pacientes vayan ellos cambiando su actitud de vida. A veces es difícil y al final de cuentas muchas veces eso es lo que frena o lo que impide que una persona mejore, ¿verdad? O sea, la actitud. Tú le dices, señor, es que usted es rehabilitable completamente lo que tiene. No, yo no quiero hacer nada de ejercicio. Y terminan muy mal. Y otras personas que tienen una gran actitud con situaciones severamente graves, llegan a tener una mejoría muy importante. Entonces hay que ver también qué es eso que nos puede, que puede hacer que una persona tenga una buena o una mala actitud y cómo poder llevarlos hacia lo que queremos. Y nosotros mismos, analizarnos a nosotros cómo está nuestra actitud y cómo está ese apego que tendríamos a un buen estilo de vida. Para empezar, pues la carnita asada podría no ser tan frecuente, ¿verdad? Y fíjate, ahí sería interesante, bueno, calidad de vida y envejecimiento exitoso en los médicos, que no somos el mejor ejemplo muchas veces de lo que a veces predicamos, ¿no? Y entonces, pues a mí no me ha tocado ver esas cosas, ¿no? Sí, de obesidad, las situaciones que no, ¿verdad? Ya ven que el índice de masa del médico pues estaba por arriba del que debiera ser. Entonces, al menos aquí en el país. Pero en estas situaciones, ¿verdad? Pues no he encontrado yo información al respecto. Creo que la doctora Karina quería hacer un comentario. Buenas noches. Te felicito, Vero. Fue una gran revisión. Es un tema fascinante. Y bueno, pues creo que tendremos mucha más información y tenemos ya mucha más información sobre qué es lo que se puede ir haciendo para lograr esto. De acuerdo con el doctor, de que dos elementos claves son el sentido de propósito y la espiritualidad. Y no estoy diciendo religiosidad, estoy diciendo espiritualidad. La paz, pero quería hacer un comentario relacionado con la dieta. Si bien la mediterránea es la que nos ha mostrado ahorita más evidencia, algo por ahí se asoma con el ayuno intermitente por sus efectos a nivel molecular. Entonces puede ser que pronto podamos tener ahí más información, pero bueno, creo que esa es digamos, una luz por ahí que se observa en que las investigaciones están mostrando asociación con longevidad, y la otra es también metformina, que también está teniendo un papel importante en la longevidad. Entonces, pues hay que poner atención ahí en lo que se pueda asomar pronto. Gracias y felicidades, Vero.
Sí, para los que tengan también oportunidad de en Netflix ver ese capítulo, está muy padre y está muy interesante porque sale también el doctor Jenny Pez, como les mencionaba, y está padre como ver una realidad y hace mucho hincapié en la dieta, en lo que comen ahí, sobre todo. ¿Es el capítulo 4, decías? ¿O cuál? Capítulo 4. Habrá que verlo. Habrá que Y luego, verlo. como mis hijas están medio enamoradas de ese monito, pues ya te imaginarás. Sí, está padre. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, doctor. No sé si ver ahorita con la clase que acabas de dar, pudiera retomar los casos y darnos tu opinión de los casos del principio sobre el envejecimiento exitoso. O sea, de los casos específicamente, saber si alguien cambió de opinión o siguen todos bajo la misma premisa. No sé qué opinas. Sí, no sé si alguien quiera comentar. Mau, ¿cambiaste tu opinión acerca de alguno de los casos? Si quieres, ponlos para que se refresquen. Sí. Yo pienso que, o sea, al menos la paciente que comentabas de que estaba feliz y tenía una buena red social y nada más preguntarle bien cuál es su compromiso con la vida o qué está haciendo para, digo, y ver qué tal. Oscar o Sí, María. exacto. Pudiéramos preguntar también eso que comentabas de cuáles son también las aspiraciones de las personas, comentar también qué compromiso tienen con ellos mismos, a dónde les gustaría llegar y pues claro, o sea, tomar en cuenta que esto pues es algo multifactorial, pero pues siempre que se puedan prevenir las enfermedades y sean personas independientes, pues se pudiera considerar envejecimiento exitoso. La doctora Karina quiere agregar algo. Sí, yo quiero decirles que estoy de acuerdo y que, bueno, sobre todo para los residentes y estudiantes, siempre tienen que evaluar el contexto de su paciente para poder determinar si es un envejecimiento activo, saludable y exitoso. Eso es muy importante antes de emitir cualquier tipo de recomendación, porque recuerden que ellos están mucho más adelante en el camino que nosotros y pues nosotros todavía no llegamos a ese momento y aunque tenemos toda la teoría, pues no estamos ahí. Entonces siempre hay que evaluar el contexto y ponernos en ese contexto para poder evaluar si sí o si no ese paciente o ese sujeto pues está contento con su envejecimiento. ¿Ya? Y yo complementaría en ese sentido que, bueno, los casos que pones son gente que se han pasado la esperanza de vida que ellos tuvieron. Entonces ya por sí eso es un gran logro, ¿no? Y como pues yo ya en experiencia de vida, que yo estoy en la tercera edad, ¿no? Cómo definitivamente uno puede ser un factor muy importante para cambiarle la vida a sus pacientes. Y depende de tu entusiasmo y de cómo estés viviendo las cosas y cómo sientas esa empatía con tu paciente que lo impulses precisamente a mejorar su desempeño, ¿no? Entonces habrá el individuo que vaya solo, que cada vez tenemos más que quieren mantenerse en muy buenas condiciones, pero también estará el que te va deprimido, el que te va con mucha comorbilidad y cómo puedes tú ser un detonador definitivamente para que tengan una mejor visión de las cosas y cómo sobreponerse, ¿no? Y cómo motivar esta situación que ya nos hablaban de la resiliencia. Entonces nosotros tenemos que ser un factor de cambio si no estamos cumpliendo nuestra función como médicos y máxime en la tercera edad. Esa sería la situación de motivación para ustedes, que si lo están siendo o no. De repente uno está muy saturado con la situación de trabajo a nivel hospitalario y todo el asunto y puedes llegar de mal encarado a la consulta, sacarla o algo. Yo creo que ahí es una forma de que te tienes que renovar y decir, a ver, yo vengo aquí a ayudar al prójimo y entonces, ¿cómo tengo que darle ese push precisamente de entusiasmo? Entonces, nosotros somos un factor determinante en esto, ¿ok? Sí, claro, y digo, y fue con toda intención, ¿no? Una paciente con comorbilidades, que si bien nos adecuamos de los modelos que les presenté, no se pudiera considerar, con la funcionalidad y con el deterioro cognitivo. Fue intencionado, pero sí, exactamente lo que dijeron. Sobre todo, y yo creo que es lo principal con lo que se lleven, es también preguntarle al paciente, como dice la doctora Karina y el doctor Amador, preguntarle qué es lo que quieren o cuáles son sus metas y para ellos es envejecer bien o envejecer exitosamente. Otro comentario también es que a veces
tenemos la idea de que la persona quiere vivir mucho. Y pues, la verdad es que hay personas que aún sin estar con depresión ni nada, después de los 80 dicen, oye, ya estuvo, ¿no? Ya fue suficiente. Lo digo porque tenía una tía abuela que así comentaba cuando tenía sus 85 años. Ella decía, pues es que por mí no hay problema si ya me voy, estoy contenta, pero por mí no hay problema. Ya cumplí. Ya cumplí, exactamente. Y al final de cuentas, tenemos también que ver eso, que la persona a veces nos dice, pues es que doctor, yo creo que ya fue suficiente para mí. Y luego creemos que es síntoma depresivo cuando es lo único que te dice, ¿verdad? Están contentos y disfrutan la vida y todo, pero hay gente que dice, pues ya es mucho tiempo y sobre todo porque saben que se acerca una posibilidad alta de dependencia y eso es lo que la gente pues no le gusta, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario? No, pues a que seamos ejemplo, ¿verdad? Porque durante la residencia y durante el trabajo que tenemos, ¿cuál situación de andar en el medio ambiente y andar ahí, es la familia y ocupaciones, entonces tenemos que trabajar las cosas recreativas que son muy importantes. Muy bien. Muy bien, pues bueno, agradecemos a todos su atención en esta sesión. La verdad es que creo que es enseñanza para todos, como persona y como médicos. Y los esperamos aquí el próximo lunes a la misma hora, con la misma liga de Zoom. Gracias. Hasta luego.